Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto 5 temas muy importantes para entender lo que viene ocurriendo en el mundo. Vamos a comenzar con la situación de Venezuela, a una semana de la toma fraudulenta de poder de Nicolás Maduro. Luego también vamos a comentar la renuncia de Justin Trudeau como primer ministro de Canadá. Vamos a analizar también el acuerdo al que parece que se ha llegado entre Hamas e Israel con respecto a una serie de rehenes que podrían ser liberados. También vamos a hablar sobre las últimas declaraciones de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, sobre un cambio en las políticas de esta red social. Y por último vamos a terminar con la situación en Cuba, ya que hace unos días Joe Biden ha decidido sacar a Cuba de la lista de países que financian el terrorismo en el mundo. Pero primero comencemos con la situación en Venezuela. Fueron días bastante tensos. En la semana pasada se esperaba, el 10 de enero, que la oposición encontrara alguna forma de evitar que Nicolás Maduro juramente como presidente, y también se esperaba el ingreso del presidente electo y legítimo de Venezuela, Edmundo González. Eso lamentablemente no ocurrió. El día anterior hubo una serie de protestas masivas en Venezuela, lideradas por María Corina Machado. Unas horas después ella fue secuestrada y luego puesta en libertad, lo que se analiza que podrían significar algunas fracturas dentro de las fuerzas militares de Venezuela. Hay que recordar que las fuerzas militares son el último eslabón que le falta a la oposición romper para lograr la libertad en ese país. Ya está, digamos, la población está del lado de la oposición, los resultados electorales son claros, faltan que las Fuerzas Armadas terminen de romperse y de que generara una especie de pérdida de poder de Maduro para que él pueda salir y pueda entrar Edmundo González. Es una situación bastante compleja que no termina el 10 de enero con el juramento como presidente de Nicolás Maduro. Para conversar estos temas nos acompaña una persona que estuvo al lado de María Corina en las protestas del día 9 de enero, el líder opositor Juan Pablo Huanipa. Bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, a tu orden, aquí estamos. Quería comenzar preguntándote, porque tú estuviste en la protesta del 9 de enero, ¿cómo se vivió ese día en Venezuela? Mira, yo te diría que hay un contraste impresionante entre esos dos días, 9 y 10 de enero de este año 2025. El 9 de enero, María Corina Machado, Edmundo González, nosotros convocamos a la gente a las calles. La represión en este país ha sido bestial, ha sido impresionante. Cómo han ido contra la gente de manera agresiva. Y a pesar de todo eso, y a pesar del miedo, la gente salió con una alta emotividad y con una alta disposición de reclamar ante el mundo lo que pretendía hacer y al final hizo el señor Maduro al día siguiente. Fue una actividad con mucha gente, fue una actividad con mucha emotividad y bueno, después vino al otro día una actividad lamentable, oscura, sombría, una supuesta toma presidencial sin ningún presidente. Allí no había ningún presidente. Allí estaban 3 dictadores, el de Nicaragua, el de Cuba y el de Venezuela. Allí no había ningún mandatario, porque mandatario es el que recibe un mandato, y Maduro no ha recibido ningún mandato del pueblo venezolano. Maduro no fue el candidato electo, como dice la Constitución. El candidato electo es Edmundo González Urrutia. Por ese motivo, lo que ese día pasó, además sin compañía de gente, ellos tenían afuera unas grandes pantallas gigantes, unas grandes tarimas, y eso estaba totalmente vacío, no hubo acompañamiento popular. Maduro perdió al pueblo, hasta el pueblo chavista lo perdió definitivamente. En medio de toda esa situación, nosotros estamos en una realidad frente a la que tenemos que actuar y actuar con mucha decisión para insistir en la necesidad de que se reconozca lo que pasó en Venezuela el 28 de julio y se produzca definitivamente el cambio político. No perdemos la esperanza ni dejamos de hacer las cosas que tenemos que hacer para lograrlo. ¿Qué es lo que falta para lograr, digamos, esa meta? Porque muchas personas esperaban, tal vez no correlacionado con la realidad, pero la esperanza era que el 10 de enero Edmundo González pudiera juramentar como presidente de Venezuela. Sí, esa era una expectativa que la gente tenía. Yo diría que esa expectativa se generó desde el mismo día 28 de julio, cuando sale ese boletín del Consejo Nacional Electoral que lanzó a la basura todo el sistema electoral venezolano. La gente puso en la mira el día 10 de enero. Y luego se generó una expectativa porque el propio Edmundo González anunció que él estaría en el país e hizo todo lo posible por estar en el país, pero las condiciones no se dieron para que él pudiera llegar y se convierte en una tarea por hacer. ¿Para qué tiene que pasar
Yo diría que primero el pueblo venezolano, que ha dado una batalla impresionante, yo me quito el sombrero ante un pueblo que en 25 años no ha sucumbido al intento de colonización de sus valores, de su mentalidad, de sus principios por parte del régimen de Nicolás Maduro. Ese pueblo tiene que saber que tenemos que continuar, que tenemos que intensificar la presión interna. Ahora, si nosotros logramos que esa presión interna se haga simultáneamente con la presión internacional, que estoy seguro que se va a intensificar en los próximos días, podríamos generar las condiciones necesarias para lograr el cambio político en Venezuela, previo a lo que puede significar la socavación de las bases que todavía sustentan a Nicolás Maduro, especialmente en el mundo militar. Ahora, hablando de las protestas del día 9 de enero, algo que ocurrió que también sorprendió a muchos fue el secuestro de María Corina Machado y su posterior liberación. ¿Cómo interpretas tú este suceso y qué consecuencias crees que tuvo en lo que ocurrió el 10 de enero? Mira, es un evento sumamente complejo porque no lo conocemos en su profundidad. Sabemos lo que hemos visto, lo que ha dicho la propia María Corina, de lo que vivió, pero hay algunos detalles que no sabemos. A ella la detiene la Policía Nacional Bolivariana, que es una policía creada por Hugo Chávez. Antes no existía esa policía en Venezuela, existían las policías estatales, las policías regionales. Chávez creó la nacional, además de que existe la Guardia Nacional, que es un componente del ejército que también tiene actuación en la política interna del país. Entonces, bueno, la detuvieron funcionarios de esa policía. María Corina fue agredida violentamente por esos funcionarios, salió con golpes, con contusiones de allí. Luego la llevaron a la sede de la DGCIM, que es la Dirección General de los Servicios de Inteligencia Militar. Cuando llevan llegando a esa sede, se detuvieron, recibieron una llamada en la que les dieron una contraorden. La contraorden fue que la soltaran. Tú sabes que nosotros en la discusión previa que teníamos, sabiendo que solamente estaríamos ella y yo, porque ha habido una persecución impresionante y los demás integrantes de la dirección política o están detenidos en el helicoide, o están fuera del país, o están en resguardo. Entonces, de la conversación se deducía que solo estaríamos ella y yo. Y yo le decía, bueno, a ti no te van a detener porque es un costo muy elevado detenerte a ti. Detenerme a mí es un costo mucho más bajo, aunque sigue siendo un golpe duro para la oposición porque yo he sido un dirigente bastante visible. Al final yo pensaba que iban por mí, fueron por María Corina. Pero fíjate tú que esa contraorden, esa contraorden refleja, primero, que quizás lo que quieren era amedrentarla, o en segundo lugar, que hay complejas contradicciones a lo interno del chavismo. En definitiva, fue un hecho sumamente lamentable, inaceptable, que a una dama además la golpeen o la traten con violencia en un momento como ese, pero esa es la naturaleza de este régimen. Este es un régimen sin escrúpulos, este es un régimen que no tiene ningún problema en hacer lo que les dé la gana con el único objetivo de mantenerse en el poder. Es lo que estamos sufriendo los venezolanos en este momento. Me gustaría ir ahora al momento de la juramentación de Nicolás Maduro, como bien dices, solo acompañado por otros dictadores de la región como Díaz-Canel de Cuba y Ortega de Nicaragua. Y quería preguntarte en ese sentido porque se ha hablado también desde el chavismo de la posibilidad de incluso tomar las armas junto a estos países. ¿Tú crees que esto muestra fortaleza o muestra debilidad por parte del régimen chavista? Mira, yo creo que Maduro sale debilitado de ese acto de juramentación. Un acto en el que aspiraban tener a distintos presidentes del mundo, un acto en el que aspiraban legitimar a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro intentó legitimarse con la elección del 28 de julio y luego con la juramentación del 10 de enero, pero en ninguno de los dos eventos lo logró hacer. Fíjate que ellos hicieron todo para ganar las elecciones, aunque sabían que no contaban con el apoyo popular. Y Jorge Rodríguez, que el presidente de la Asamblea Nacional irrita de ellos, le decía a Maduro, porque él es muy asesor de Maduro, no se preocupe, presidente, usted va a ganar el proceso electoral. Y va a ganar, porque inhabilitamos a María Corina y no le permitimos que se presentara como candidata. Proscribimos los partidos políticos y le dimos las siglas a cercanos a nosotros. Las siglas de los partidos las tienen afectos del chavismo.
sacamos 10 candidatos presidenciales. Allí se va a diluir la votación de la oposición. Bueno, impedimos a 5 millones, 6 millones de venezolanos que votaran porque no les permitimos cambiarse de dirección a los que están fuera del país, ni les permitimos inscribirse a los nuevos electores que están dentro del país. Así que, presidente, no hay problema, usted gana esa elección. Ellos estaban convencidos de que ganaban la elección. Al ver que no la ganan y que además la pierden abrumadoramente, lo que hacen es presentar ese boletín, y ese boletín deslegitima totalmente a Maduro. Así que Maduro sale del 10 de enero totalmente deslegitimado, sale debilitado, sale repudiado por el pueblo venezolano, desconocido por la comunidad internacional. ¿Tú crees que el pueblo en algún momento va a decir, bueno, sí, ya Maduro es presidente? No, porque el pueblo sabe que todos sus problemas tienen que ver con Nicolás Maduro y que no hay forma de resolver ningún problema mientras Maduro siga usurpando la presidencia de la República. Si en este momento se incrementa la migración como pareciera que puede pasar, eso es culpa de Nicolás Maduro. Si en este momento incrementan sanciones en contra de Maduro y sus cómplices, eso es culpa de Nicolás Maduro. Si en este momento la economía no levanta en Venezuela y no vienen inversiones extranjeras, eso es culpa de Nicolás Maduro. Por tanto, el Maduro de hoy es un Maduro debilitado, y la comunidad nacional y la comunidad internacional van a seguir ejerciendo mecanismos de presión para lograr que se dé un cambio político en Venezuela. Por eso mi actitud es de optimismo, es de esperanza, es de seguir dando la pelea hasta lograrlo. Una de las consecuencias de la juramentación de Nicolás Maduro es que varias personas que parece que estaban esperando que esto pase para salir a dar declaraciones han dicho que la oposición no ha aprendido las lecciones de los procesos pasados, ¿no? De las elecciones pasadas, de lo que ha pasado con Juan Guaidó. ¿Cuál sería tu respuesta frente a esas críticas? Mira, yo creo que la oposición ha hecho todo el esfuerzo. La oposición es Venezuela, la oposición es la nación. Si nosotros le ganamos a Maduro con todas las cosas que te dije, 70-30, imagínate si hubiéramos ido en una elección con María Corina de candidata, con los 5 o 6 millones de electores que no pudieron votar, hubiéramos ganado 90-10. Es decir, la oposición no es un factor político. La oposición es la nación venezolana, y la nación venezolana ha dado una pelea de dignidad, ha dado una pelea de integridad, ha dado una pelea en todos los terrenos. Hemos ido a los procesos electorales dirigidos por Maduro y antes por Chávez. Hemos dejado de ir, como en 2018, cuando era evidente que no había absolutamente ninguna condición para eso. Hemos ido a la calle, hemos buscado el apoyo internacional, hemos sido activos en la búsqueda de salir de esta situación. Pero es que no nos estamos enfrentando a ningún muchacho de la cuadra, nos estamos enfrentando a un grupo de delincuentes que están vinculados a la guerrilla, que están vinculados al narcotráfico, que están vinculados al delito común, que están vinculados a países que no creen ni apuestan por la democracia, como Cuba, Rusia, Irán, China. Esos países están todos manejados por dictaduras. Entonces, no nos estamos enfrentando a cualquiera, nos estamos enfrentando a un grupo delincuencial que además no tiene escrúpulos. Entonces nos toca dar una pelea mucho más dura y estamos totalmente dispuestos a seguirla dando. ¿Y qué es lo que esperan que ocurra en los próximos meses con, digamos, la continuación del régimen de Nicolás Maduro? Porque en su discurso habló de la construcción de un nuevo Estado y de la posibilidad de cambios constitucionales. Claro, Maduro se mantiene en la agenda política. Solamente habla de que vienen unas elecciones, porque ¿qué quiere Maduro? Normalizar las cosas, que pasemos la página, que digamos, bueno, ya está, Maduro se queda allí, ahora vamos a luchar por unas gobernaciones, por unas alcaldías, por ser concejal, legislador regional o diputado de la Asamblea Nacional. Y eso no tiene sentido para nosotros, eso no tiene sentido. Maduro sigue con la agenda política cuando dice que va a hacer un cambio en la Constitución Nacional. Obviamente, un cambio en la Constitución, según la Constitución, pasa por el voto popular. Pero ¿en qué voto vamos a querer nosotros si esta gente controla el Consejo Nacional Electoral y tú vas, votas y después se burlan de tu voto y sacan un resultado totalmente distinto al que se produjo en el acto de votación? Entonces, él insiste en esa agenda política mientras la gente en Venezuela, los trabajadores y los pensionados ganan menos de $3 al mes. No es al día, es al mes, menos de $3 al mes, con una inflación galopante que supera ya las 3
cifras. Es decir, estamos en una situación de absoluta depauperación de un país. ¿Y eso tú crees que le importa a Nicolás Maduro? ¿Tú crees que él tiene algún plan o proyecto para poder recuperar económica y socialmente al país? Para nada. Solo le interesa su agenda política. ¿Y a nosotros qué nos corresponde? Combatirlo. Combatirlo conscientes de que es la raíz de la enfermedad que vive Venezuela. Si queremos extirpar la enfermedad que el país vive, tenemos que sacar a Maduro. No tenemos alternativa y estamos concentrados en eso. Y como bien dices, creo que es un mensaje bastante esperanzador y bastante bonito entender que la oposición no es solo un grupo de líderes, sino es todo Venezuela tratando de conseguir la libertad luego de décadas de chavismo. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Pablo, y mucha suerte. Muchas gracias a ti y saludos. Vamos a una pausa y volvemos.